Bueno, bienvenidos a todos. Quiero darles las gracias por estar acá. Mi nombre, para el que no me conoce, es Facundo Vadillo. Me toca ser vicepresidente de Caballito, de la Asociación Civil El Caballito de Palermo. Eh, el puesto es más anecdótico. Somos un equipo bastante chico, pero muy entusiasta, que nos encanta el ajedrez y nos dedicamos a que más gente cada día se acerque a este hermoso juego, deporte o como le quieran decir. No quiero entrar en esa discusión. Bueno, como saben, somos una institución que nos dedicamos más que nada a, eh, a difundir el ajedrez y enseñar ajedrez a chicos, pero surgió la idea de hacer este taller por una demanda de adultos, de padres, tíos, abuelos y demás que nos pedían, que no sabían cómo comenzar desde cero con este tipo de actividad, así que nos parecía muy bueno hacerlo, estamos muy entusiasmados con esto. Y como preguntaban antes, esto va a quedar grabado para que lo difundan todo lo que quieran, para que lo vean cuantas veces quieran. Y es una actividad, como saben, gratuita, de todas maneras, para el que quiera contribuir con nosotros, para que podamos seguir haciendo estas actividades. No se escucha, me dicen. No me digan que estuve hablando todo este tiempo. Por acá Yo te escuché escucho. perfecto todo. Sí, yo te Sí, sí, escucho. se Perfecto. escucha. Bien, Escucha bien. Manuela, fíjate si tenés el volumen bajo. Les decía, vamos a circular algunos links para el que quiera hacer un bono o contribución, sin ningún tipo de compromiso. Lo vamos a dejar por ahí, lo van a ver en algún recordatorio. Eh, el único peligro de todo esto es que el ajedrez es bastante, ¿cómo decirlo? Uno se envicia un poquito, así que después vamos a ofrecer, para el que quiera continuar y tenga ganas, distintas posibilidades. ¿Cómo nos vamos a manejar? Vamos a hacer 4 clases de 1 hora los martes, va a quedar grabada, vamos a hacer 50 minutos, más unos 10 minutos después de preguntas. De todas maneras, si alguien siente una necesidad imperiosa de interrumpir, lo hace, si no, continuamos y lo hacemos al final, así se hace más ágil. Como les decía, si pueden tener las cámaras prendidas, muchísimo mejor, y los micrófonos apagados, y si no, no pasa absolutamente nada. Quiero presentarles a Sebastián Mira Castells, que es el director académico de nuestra institución, además es el que coordina a todos los docentes y gestiona todos los contenidos, y por supuesto es un excelente docente. Los dejo con Seba y que disfruten mucho de todo esto. Bueno, muchas gracias, Facundo. Muchas gracias a lo que voy a decir todas y todos, porque veo una cantidad enorme, enorme de mujeres dentro del grupo, así que eso también es algo que quiero celebrar. Les agradezco por estar, por tomarse esta hora para jugar, aprender al ajedrez. ¿Sí? Le voy a compartir entonces un poquito la diapositiva. Nosotros nos vamos a manejar mediante diapositivas. Van a ver entonces 4 diapositivas en las cuales todo el material que utilizamos va a ser compartido. Así que la idea es siempre para ustedes todo lo que quieran, todo lo que es quiero esto o lo otro, ahí va para compartirles. Así que vamos a tener ahora, supongamos, unos 40 minutos más o menos así del tema de hoy y después unos minutitos como para hacer preguntas si es necesario. Como dijo Facu también muy bien, siempre que necesiten pueden o escribir o prender el micrófono, que siempre la idea es acompañar, ¿sí? No ir corriendo. Pero bueno, vamos a arrancar entonces, ¿sí? Vamos a arrancar, les voy a compartir la pantalla para empezar entonces con la clase de hoy, con el primer encuentro entonces de este curso que le podemos llamar curso intensivo. Esperemos de que sea más relajado que intensivo, pero sí por lo menos que aprendamos un montón. Bien, las unidades del curso que vamos a emprender son 4. La primera, la de hoy, van a ser las piezas y sus movimientos. Hoy vamos a trabajar entonces, bueno, además de un poquito de una pequeña introducción, vamos a presentar sobre todo las piezas y sus movimientos. En la unidad 2, la clase que viene, vamos a trabajar las capturas, en las cuales vamos a meter temas como ataque y defensa, como valor de las piezas y eso, pero ya lo vamos a ver. En la clase número 3 vamos a trabajar todo lo que es la unidad del jaque mate, es decir,
jaque, salidas del jaque y jaque mate. Esto, claro que es ambicioso, pero vamos a ir al tiempo que este grupo entonces lo necesite. Y por último, vamos a ver reglas especiales. Ya vamos a ver reglas como el enroque o la coronación o el ahogado. ¿Sí? Son reglas, son cosas que no ocurre por ahí necesariamente siempre, pero es necesario saberlo para tener ahí por lo menos la mayor cantidad de elementos del reglamento conocido. Bien, vamos entonces al tema del día. Hoy vamos a presentar en un primer momento el espacio del Caballito de Palermo y la propuesta de hoy. Vamos entonces a ver una introducción al ajedrez, bien general, ¿no? Luego vamos a ver sus elementos, lo más necesario para jugar es el tablero de las piezas y vamos a explorarlas un poquito y por último el movimiento de las piezas, que es por ahí el corazón de la propuesta de hoy. Vamos entonces al primer momento, vamos a la presentación del Caballito de Palermo. Si ya llegaron hasta acá, seguramente en algún punto nos conocen, pero nuestro trabajo va enfocado principalmente al desarrollo de las competencias cognitivas y emocionales desde edades tempranas. Principalmente utilizamos el juego de ajedrez, aunque utilizamos también diversas actividades y otros juegos como para ese objetivo. Tenemos una metodología propia y original, producto de años de desarrollo, acentuando sobre todo el carácter formativo integral, ¿sí? O sea, ese es nuestro objetivo como asociación civil, que es el Caballito de Palermo. Les dejo acá, la idea no es verlo ahora, el video de la charla TEDx de nuestra fundadora, ¿sí? Marina Rizzo, que creemos que resume muy bien la propuesta que les acabé de decir. Este video lo pueden ver cuando tengan la diapositiva, que por cierto va a estar subida el enlace debajo del video del YouTube, ¿sí? Como que hay un poco laberinto, pero esta diapositiva va a estar en la descripción del video de YouTube, ¿sí? Después cuando termine la clase de hoy va a ser subido y ahí lo van a tener. Así que pueden acceder a este video de nuestra fundadora o buscan en nuestro canal de YouTube también que lo pueden encontrar. Bien, vamos al segundo momento, vamos a la introducción del ajedrez, ¿sí? Claro que podemos arrancar con una pequeña leyenda, yo diría más bien una bastante conocida leyenda. Este video lo pueden encontrar también en nuestro espacio de YouTube, es La leyenda del ajedrez. Esto es lo que la mayoría de los ajedrecistas y de las ajedrecistas escucharon alguna vez, ¿sí? La historia del famoso Sisa, ahí que le enseñó al Raj de la India a este juego fabuloso. Son 7 minutos y nos corre el tiempo. Así que les invito a que vean este video en nuestro canal de YouTube también. ¿Sí? Lo van a encontrar o en esta diapositiva. ¿Sí? Pero ahora sí, esto sí lo voy a explicar un poquito más. Vamos a hacer una introducción al juego de ajedrez. ¿Sí? No nos vamos a meter en los aspectos deportivos, pero sí un breve paseo por el recorrido que hizo el ajedrez desde sus orígenes. En principio, lo que tenemos que tener en claro es que hay distintas hipótesis de dónde surgió el ajedrez, el juego de ajedrez. La mayoría de los autores coinciden de que en la India es el origen del ajedrez, ¿sí? Hay otras teorías, como dicen que es Egipto, otros dicen que es China, ¿sí? La mayoría coincide que es lo que hoy sería, la India en realidad es esta zona, principalmente, ¿sí? Esta zona donde se encontraron los juegos más antiguos, que en realidad tampoco era el juego de ajedrez que conocemos hoy, ¿sí? Era algo llamado Chaturanga, que es un juego que encontraron restos alrededor del año 500, 600 de nuestra era, y era un juego que medio nada que ver, gente. Era un juego de A4, sí, era sobre un tablero, habían las figuras del rey, había una especie de torre, había una especie había de caballo, de peones y de un elefante, que sería el alfil, ¿sí? O sea, era parecido, en realidad la torre era un carro de guerra, o sea que medio que tenía otras piezas, se jugaba de A4 e incluso se usaba un dado.
O sea que tiene como sus variantes que difícilmente hoy lo podamos reconocer, pero con un trabajo antropológico podemos decir que ese era el abuelo del ajedrez. Luego el juego del chaturanga, con, con, con el comercio, vieron cómo la ruta de la seda nos lleva por todos estos rumbos y vamos a hacer este recorrido, ¿sí? También podríamos hacer recorrido para el otro lado, pero vamos a elegir este recorrido porque es el que nos lleva a, van a ver por qué vamos a elegir ese camino. Con el juego del ajedrez en la India y también en la parte de Persia, tenemos esta relación en estas dos culturas, alrededor de 600, 700, ya estaba bien instaurado. Pero en el 700 y posterior, con la aparición de los árabes, el ajedrez fue llevado entonces desde India, luego a Persia y luego al mundo árabe. ¿Sí? Primero se llamaba chaturanga, luego chatrang y luego shatrang. Con los árabes presentes en el norte de África y luego en el sur de España, este juego también fue introducido. ¿Sí? Así que el recorrido del juego de ajedrez hizo todo esto hasta llegar a Europa. Y lo importante es que en el año más o menos 1400 en realidad era cuando se encontró el primer registro en texto de las nuevas reglas, nuevas piezas, ¿sí? En España, la incorporación de distintas piezas nuevas, movimientos, que es lo que se instaura como el ajedrez moderno, el ajedrez que conocemos hoy propiamente. ¿Sí? Después van a venir algunos cambios más. De hecho, el reglamento se sigue actualizando, todos los años cambia. No mucho, pero cambia siempre un poquito, le agregan algo, le quitan algo, ¿sí? Siempre va cambiando, pero principalmente el juego de ajedrez moderno nació entonces en España alrededor del 1300-1400, ¿sí? Se pone esa fecha porque nadie, no es que dicen, ay, yo lo inventé. No, pero se tiene un registro histórico y más o menos se dice que en esa fecha ya se jugaba, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Algo que quisieran preguntar? ¿Quedó claro? Más o menos este recorrido desde la India, siglo VI, por ahí, siglo VII Persia, siglo VII, VIII mundo árabe y luego en el mundo europeo cristiano. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema de hoy, que es también un poquito de historia del ajedrez en esto, que yo les recomiendo este video, que lo da un tal Leoncho García, por ahí lo conozcan, es un periodista español, que cuenta lo mismo que dije recién, quizás con menos pelo todavía que yo, pero con mucha más experiencia seguro. Así que les recomiendo este video, que es un gran didacta, es un gran divulgador, como para poder, bueno, adentrarse un poco más en lo que es la historia del ajedrez. ¿Sí? Bien. Ahora sí, pasemos al, por ahí, momento más Perdón, importante, ¿no? perdón. Sí, Una sí. pregunta. ¿Hay algún momento donde histórico, digamos, donde llegue, yo estaba totalmente equivocada, por lo visto, pensaba que venía de Rusia el ajedrez. Bien, Así que, bien. ¿hay Hay alguna? razones para pensar eso, hay razones Ah, para pensar eso. ah, ¿en algún momento podrás mandarnos una información aparte para no demorar ahora? Así como, Sobre la ¿cómo se historia hace el del nexo? ajedrez, Sí, sobre la historia del ajedrez, sí. Bueno, en el video este video que está ahora, bueno, que les compartí recién, pueden profundizar un poco más. Si quieren aún más, me lo piden y les mando un texto, ¿sí? Hay muchas páginas o páginas web que puedan profundizar el aspecto histórico del ajedrez, ¿sí? más que todo Dale. para saber el nexo de España en el 1000, por ejemplo, hasta la versión que conocemos actualmente. Digamos, ¿cómo fue ese Ah, nexo? ¿Eh? bueno, está Si bien, puede está bien, ser. está bien. Sí, hubieron cambios con el movimiento de... Mira, para darte una idea, ya que lo preguntan, si en el mundo indio, persa y árabe habían elefantes en los campos de batallas, en la cultura en general habían elefantes. Ujú, En ujú. Europa cristiana no había nada de eso. Claro. Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Qué hacemos? Pues jugando un juego que tiene elefante. Bueno, lo transformamos. Y ahí se va transformando con cada cultura
O, por ejemplo, habían reinas en el mundo español cristiano. Claro. No hay reinas en el juego de ajedrez antiguo. Bueno, vamos a cambiarlo. Entonces, ¿cómo cada cultura lo va adaptando? Un cambio importante, déjenme profundizar esto un poquito más. Por ejemplo, en el Islam no se permiten las representaciones de ningún tipo, o sea que las piezas antes figurativas que tenían la forma literal de un elefante, supongamos, o de un rey, bueno, era una personita chiquita. En el Islam no se permiten representaciones, entonces las piezas se hicieron abstractas. Se hicieron un cuadradito, un triangulito, una bolita, ¿sí? Se pasó de lo más abstracto posible. Y después, el día de hoy, nos llegó una versión híbrida, que nuestras piezas son como que sí, representan un poco, pero no tanto. Vieron que las piezas, ahora las vamos a ver si no las conocen, es como que está a medio camino. Es porque pasó por el mundo original de la India y Persia, y luego con el Islam y su religión, lo transformó y quedó lo que conocemos hoy. Por eso, entonces, cada cultura lo va adaptando, y podemos decir que hasta el día de hoy, este año salió un reglamento sobre el uso de Internet. Podemos decir que es una adaptación actual sobre el juego, ¿sí? Así que todo el tiempo se está actualizando, todo el tiempo le metemos nuestra cultura y se está modificando. Así que es un juego vivo. Así que bueno, podemos después profundizar un poquito más. No, Gracias. de nada. Vamos a continuar entonces con los elementos del juego. Los elementos del juego son básicamente dos. Tenemos el tablero y las piezas, ¿sí? Vamos a conocer cómo se ven entonces un poquito ambas cosas. Primero tenemos el tablero. Este es un tablero de ajedrez. Tenemos 64 casillas distribuidas en 8 columnas y 8 filas, ya la vamos a ver. Y cada cuadrado se llama casillas. En algunos textos o personas le van a encontrar que dicen casilleros, es otra forma de llamarle, pero básicamente nosotros le decimos casillas y son claras y oscuras. Es incorrecto decir casillas negras y blancas porque pueden haber tableros de distintos colores. Lo mismo con las piezas. ¿Y cómo se coloca bien el tablero? El tablero se coloca con la casilla clara a la derecha, ¿sí? La que estoy marcando ahí. Esto lo pueden hacer el ejercicio de ir a cualquier parte y ver si los tableros están bien colocados. Van a notar que algunos no lo están al revés, ¿sí? O sea que si ustedes quieren colocar bien el tablero, se debe colocar la casilla de la derecha, ¿sí? Levantamos la mano y bajamos, ¡pum! Tiene que ser una casilla clara. Y lo mismo obviamente va a ser del otro lado, ¿sí? Estarían jugando acá, para allá y para allá, ¿sí? Entonces, así está bien colocado el tablero. Esto es una convención, así que se debe cumplir. Bien. Después el tablero tiene sus partes. Tenemos los bordes, ¿sí? Que es todo lo que componen los laterales. El centro, que son las 4 casillas que encuentran en el centro literalmente del tablero, ¿sí? Luego tenemos lo que son las esquinas. Podremos poner banderitas ahí. Luego tenemos las dos mitades. Le llama las mitades blancas y la mitad negra, por el lado que arrancan las piezas. Aunque ya saben que llamarlo de esa forma no es del todo correcto. Tenemos dos mitades, ¿sí? Básicamente hasta el 4 y hasta el 8. ¿Sí? Y después tenemos los flancos. Tenemos un flanco que se llama flanco dama, ahora vamos a ver por qué, y el flanco rey. ¿Sí? Tenemos dos flancos. Lo importante para entender el movimiento de las piezas es básicamente comprender la geometría que hallamos en un tablero de ajedrez, ¿sí? Lo que son las 3 líneas que componen el movimiento de todas las piezas. Las líneas que vamos a encontrar son verticales, como está en verde, diagonales y horizontales, ¿sí? Entonces, ¿cómo las vamos a llamar en un tablero? Porque estas son líneas, ¿sí? Líneas verticales, horizontales y diagonales. Por cierto, es muy común decir líneas rectas solamente a esta, ¿sí? ¿Sí? A esta, ¿sí? Esto es un ángulo recto, está bien, sí, pero todas son líneas rectas, ¿sí? No son curvas, ¿sí? Entonces tenemos 3 líneas que se mueven, entonces, el tablero, pero en el tablero les ponemos un nombre en particular. Se llaman columnas, las que están en verde, o sea, las verticales, filas, las que son horizontales,
y diagonales las diagonales. Ahí no se esforzaron mucho. Así que tenemos columnas, filas y diagonales. Con estas 3 líneas vamos a componer lo que vamos a conocer ahora, que son las piezas. Primero les voy a presentar las piezas. Vamos a empezar por el peón. Tenemos entonces, así lo vamos a ver en internet o en sus pantallas en 2 dimensiones, ¿sí? Bien. Luego tenemos la torre, primero el peón, luego la torre. Es la otra pieza que vamos a conocer. En ese orden, quizás, el alfil, la dama, el rey y el caballo. ¿Sí? Ahora vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? Bien, antes de continuar, ¿alguna duda? ¿Algo que quisieran preguntar? ¿Vamos bien? Excelente. Vamos entonces a ver un poquito más. Les voy a compartir una parte de mi pantalla. Ahí está, denme un momentito que vamos a arrancar con este tablero. Ustedes ahí están viendo el tablero de ajedrez ya con todas las piezas, ¿sí? Primero habíamos visto el tablero, que hay casillas claras y oscuras, ¿sí? Y les había presentado las piezas. Vamos a tratar de entender un poco la diferencia, porque es muy común confundir el rey con la reina o el rey con la dama, ¿sí? Podemos ver que tiene sus diferencias. Primero, el rey, sobre todo, lo que le va a distinguir, si bien es una corona a ambas, es la crucecita de arriba, ¿no? Esta cruz va a indicar que es el rey. En el mundo cristiano, por cierto, tenemos cruces. En el mundo, por ejemplo, en Irán, en el mundo musulmán, tenemos lunas. Pero en general lo vamos a encontrar con una cruz, ¿sí? Y la reina o dama la vamos a encontrar de esta forma. Así que cuando ustedes vean estos símbolos, que en general están en nuestra cultura, el rey y la reina con esas formitas están. Así que uno es el rey y la otra es la dama o reina. Interesante, por cierto, porque esta pieza fue de la que sufrió más cambios de todas las otras piezas, ¿sí? Luego tenemos las torres, como vimos, que se colocan en las esquinas. Luego los alfiles. Qué palabra más rara, ¿no? Alfil. Esa es otra herencia del pasado, por lo menos persa, que alfil, ¿sí? Persa y en especial árabe. El alfil significa el elefante, ¿sí? Fil significa elefante, el elefante. El juego, cuando entró en Europa, nos encontraron, como les conté, con elefantes. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se transformó a lo que es un obispo. Pero como entró en España, y en España es el primer paso del juego, de hecho estaban los árabes, quedó algo medio híbrido. Quedó el nombre del alfil y la formita de la pieza de un obispo. Por eso, si vamos a los costados de España, vamos a encontrar, por ejemplo, que en Portugal se le llama bispo, que, bueno, claramente es un obispo. En Inglaterra, o sea, más para el norte, se lo llama bishop, o sea, un obispo también. En Francia se le llama fou, que sería tonto o bufón, sería una cosa de ese estilo. Va por ese lado. Así que en distintos países tenemos distintas formas. ¿Vieron cómo entonces ese juego se desplegó por toda Europa y cada cultura lo fue adaptando? En España fue el primer paso, así que nos queda el nombre árabe y la forma nueva. Así que ahí tenemos el alfil. Después tenemos los caballos y luego los peones. Tenemos esta que son las piezas. Y ven que hay 2 lados. Tenemos el lado de las blancas y el lado de las negras en este caso. Podríamos decir de pieza de color claro y oscuro. ¿Sí? Entonces, nosotros no vamos a llegar a ver lo que son las coordenadas. Pero una pequeña introducción, ven que tenemos a través de las filas distintos números que van del 1 al 8. Y también tenemos columnas que van de la A a la H. Entonces, como en la batalla naval, el juego que seguramente más de uno y una acá conoce,
Si combinamos la fila y la columna, tenemos entonces las coordenadas, ¿sí? Por ejemplo, esta que tenemos acá es E3. ¿Por qué? Porque va en la columna E, fila 3. ¿Sí? Esto nos va a servir como para entender el juego de un punto de vista más espacial y poder incluso expresarlo mejor. Por ejemplo, si yo les digo, quiero poner mi alfil a A1, pongamos, ya vamos a ver en qué parte del espacio está. ¿Está? Pero esto no va a ser necesario en este curso, porque vamos a usar más bien la herramienta de anotar que nos brinda el Zoom. Así que por eso podemos evitar este tema. Pero para que sepan, estas son todas las coordenadas posibles, ¿sí? Bien, vamos ahora a pasar a quizás el tema más importante de hoy, que es cómo se mueven las piezas, ¿sí? Es bastante fácil de aprender, no hay que asustarse, o mejor dicho, prepárense porque va a haber muchos más temas, pero el movimiento de las piezas es bien simple si entendemos las tres líneas que les enseñé antes, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo se mueve la torre. Si prestamos atención hace un ratito, vimos que la torre se mueve a través de estas dos líneas que recién vimos, las líneas horizontales y verticales, ¿sí? Tenemos entonces que la torre se mueve como un más, ¿sí? Algunos dicen como una cruz, pero a mí no me convence tanto eso. Como un más, ¿sí? No tiene límites, ¿sí? Partamos de esto. No tiene límites salvo el borde del tablero, salvo piezas propias o, si fuera el caso, la posibilidad de ponernos encima de otra pieza, que sería lo que se llaman capturas, lo que vamos a ver en la clase que viene. Pero esto, así se mueve la torre, ¿sí? A través de columnas y filas. ¿Bien? Entonces, esto es una jugada. A veces se cree de que, por ejemplo, si yo quiero llegar hasta acá, hasta E2, ¿sí? Necesito hacer 1, 2, 3, 4, 5. No. En el juego de ajedrez las piezas viajan así de una. ¿Sí? Si fuera E3, por ejemplo, sería acá. Si fuera G7 sería acá. ¿Sí? No hay problema. ¿Está? Así se mueve la torre, a través de columnas y filas. ¿Sí? Entonces, a ver, si estamos listos y listas como para utilizar la herramienta de anotar. ¿Sí? En el Zoom tienen ustedes una herramienta que si hacen clic, no sé, desde el teléfono es un lapicito y si están en una computadora son los 3 puntitos que dice más opciones. Ahí dice anotar. Hacemos el intento de anotar, de hacer una línea, ¿sí? Tenemos que llegar hasta la X en el menor número de jugadas. ¿Cómo podría ser la torre para hacer eso? A ver si encuentran cómo anotar. No encuentro el cómo anotar. Bien. Si estás donde arriba dice opciones de vista, tocan ahí y hay uno que dice anotar. Sí. Ahí está. Ahí aparecen las flechitas. Me encanta. Ya de a poco va a aparecer, no se preocupen. Desde el teléfono es el lapicito. Ahí está apareciendo. Muy bien. Esto es entonces el movimiento de la torre. ¿Sí? Invito que sigan participando el resto y ver si funciona todo bien la herramienta de anotar. Perdón, ¿cómo sería? Porque yo lo tengo en inglés y dice opciones de vista está en view y después hay standards, side by side gallery. No tengo idea. Ahí, Facu, vos que Anotar. estás... Yo diría right, pero no hay esa opción de right. No, te la debo. Porque no bueno, lo tengo listo, anoto en papel, que es más seguro para mí. Gracias, no, igual. Bueno, esto sería como para poder participar de anotar que se ve ahí, ¿sí? Que se ve la pantalla ahí como están viendo. Bien, bueno, como verán, eligieron el camino más económico, el de las 2 jugadas, ¿sí? Muy bien,
podemos seguir, vamos a hacer con el resto igual, ¿sí? Entonces sería un movimiento, dos movimientos, ¿sí? Claro que no estamos jugando ahora con el otro equipo, estamos solamente con las piezas blancas, ¿sí? No es que se pueden mover muchas veces las piezas, ¿sí? Se mueve uno, después se juega el otro. Es un juego turnado. Pero en este juego es solamente como para ver el movimiento de las piezas, ¿sí? Lo mismo es con la torre negra, ¿sí? No hay ningún misterio, ya lo hicieron muy bien, ¿sí? La torre, para llegar lo más rápido, serían dos jugadas. 1, 2. ¿Sí? No hay ningún misterio con esto. Bien, vamos a ver entonces el alfil. El alfil, de alguna forma, completa las otras líneas que nos faltaban, que son las diagonales. Los alfiles se mueven a través de diagonales y una característica de la geometría del tablero es de que las diagonales son las casillas del mismo color, ¿sí? Esa es una forma de no perderse, de no hacer esto, de no desviarse del camino. Siempre mantener las casillas del mismo color. Por lo tanto, va a haber un alfil de casillas claras y un alfil de casillas oscuras, ¿sí? El alfil se mueve de esta manera, y este alfil va a ser el que entonces mueva por las casillas claras, ¿sí? Y como dije, también van a haber alfiles de casillas oscuras, ¿sí? Por ejemplo, ahí, ¿sí? Ahí tenemos, más allá de que es una pieza negra, no es que las piezas blancas van por alfiles de casillas blancas nomás, no, no importa, ¿sí? Podemos tener, tenemos siempre dos alfiles, uno claro y oscuro, ¿sí? Y los dos tienen por igual siempre. Bien, les pido entonces que lleguemos hasta la X que está acá en H2 de la forma más rápida. ¿Eh? Recuerden las diagonales, ¿sí? Recuerden de hacerlo lo más económico posible, que también tiene su historia eso detrás. Mientras completa les cuento un poquito. En las culturas árabes, por ejemplo, se predominaba lo estético, predominaba lo bello del juego. Después con la introducción del juego de ajedrez y en la cultura burguesa, se empezó a utilizar a las apuestas, ¿sí? En los burgos se empezó a apostar con jugadas cada vez más económicas, en cantidad de jugadas, ¿sí? Entonces, se fue reduciendo esto de lo bello en pos de lo eficiente. Muy de la cultura burguesa, por cierto. Y bueno, acá tenemos entonces una serie de movimientos. Muy bien. Veo que hicieron varios caminos. ¿Sí? Voy a borrar. Veo que hicieron así, así, por ejemplo. Veo que hicieron algo como esto. ¿Sí? También. Veo que hicieron jugadas como acá y acá, sí, así. Bueno, varios caminos llegaron hasta H2. El más económico sería este, ¿sí? Sería de dos jugadas nomás. Así que por eso, esta sería por ahí la mejor jugada, supongamos. Pero siempre, siempre lo importante es que acá en esta clase de hoy tengamos en cuenta que es solamente para aprender el movimiento de las piezas. Entonces, como les dije, chicos, sí, no sé, creo que habló alguien antes. Mi consulta era por si la idea es llegar al punto en la menor cantidad de movimientos posibles, ¿no? mira, la idea hoy es que hagamos el movimiento correcto de las piezas. Si lo podemos hacer en el menor número de jugadas posibles, mejor. Ya aprendemos a ser más eficientes con el tema de las jugadas. Pero en principio está bien. Mientras se haga la diagonal, podemos continuar. Bien, tenemos entonces dos alfiles y los dos entonces cubren, por lo tanto, la totalidad del tablero. Pueden llegar a todo el tablero. Porque si uno va por casillas oscuras y el otro por casillas claras, esto significa que tener pareja de alfiles es algo bueno. ¿Sí? Así que esto ya lo vayan sabiendo para cuando jueguen un poquito más después. Bien, tenemos a la gran dama. Ustedes van a decir, hey, ¿no se llama reina? Bueno, sí, hay un debate detrás de todo eso que podemos ahora meter. ¿Sí?
En castellano le llamamos dama. Si ustedes buscan el reglamento, va a decir dama. ¿Está? Entonces, ¿está mal decirle reina? No, no está mal. Pero el nombre correcto es dama. ¿Sí? ¿Y cómo se mueve? Se mueve de esta manera. Como una torre y una diagonal. ¿Sí? Como una torre y un alfil, perdón. Entonces tenemos que es una combinación de las dos piezas anteriores. La dama se mueve como torre y alfil al mismo tiempo, como una suma. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos que la dama se puede mover a través de diagonales y también se puede mover a través de columnas o filas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para llegar de la forma más eficiente hasta A1? ¿Sí? Mientras lo hacen, ahí vengo, ¿sí? Que me llaman de acá. ¿Sí? Como verán, hay muchísimas más combinaciones posibles, ¿no? Hay como más libertad de moverse por todos lados. Listo. Bueno, hay varios caminos y está buenísimo todo lo que está surgiendo. Veo que no dejan de aparecer distintas alternativas. Lo importante que estoy viendo acá es que usaron distintas formas y todas llegaron de la forma más económica, a través de dos movimientos. Usaron diagonales, usaron verticales y horizontales. Entonces, bueno, podemos decir que aprobaron la dama, ¿sí? Vamos al caballo, que quizás es de las piezas más difíciles de aprender. El caballo tiene varias formas de ser enseñado, ¿sí? Podemos ver que el caballo se mueve a través de Ls, es la forma que más se utiliza la enseñanza del caballo, ¿sí? Les dije que iba a aparecer alguno de nuestros hijos e hijas en el Sí. transcurso de la clase, Sí. así que estuvieron avisados. Bien, entonces tenemos que el movimiento del caballo se mueve a través de las Ls, ¿sí? Es una forma de aprender el movimiento del caballo. Es una L que va para adelante, para atrás, a los costados, arriba y abajo. Otra forma de aprender el movimiento del caballo se remonta a los dos movimientos anteriores, ¿sí? El caballo se mueve como una torre y un alfil, en el mismo sentido. Torre, alfil, torre, alfil, torre, alfil, torre, alfil, torre, alfil, torre, alfil, torre, alfil. Esta es otra forma de verlo, el movimiento del caballo, ¿sí? Bueno, entonces, visto esto, hay otra característica que se da con el tablero. El caballo está en casillas del día y cada vez que se mueve va a una casilla oscura. Una característica del caballo. Y hay varias cosas más que les quiero decir con el caballo, ¿sí? El caballo es la única pieza que salta. Eso significa de que va a poder pasar por encima de otras piezas. Por eso se dice, no le gusta mucho el caballo, parece. Justo que es nuestra pieza favorita, el caballito de Palermo. Pero bueno, tenemos que el caballo se mueve como una L, ¿sí? O también podemos verlo como torre y alfil en un mismo sentido. Por eso les voy a proponer que lleguemos en 2 jugadas, empecemos por ahí, en 2 jugadas hasta la X que está en G5. ¿Cómo hacemos para llegar hasta G5? Una forma, bien, bien. Bueno, tenemos varias propuestas.
por distintos caminos. Ven que hay un montón de formas de llegar, ¿sí? Podemos llegar a través de 2, ¿sí? De formas veo, se pueden llegar a través de más, se puede la 4, todo lo que quieran, ¿no? Pero muy bien como hicimos, muy bien, ahí les borro, ¿sí? Podemos ir para arriba y después para abajo, o sea, podemos hacer este movimiento, tuc, tuc, o si no, tuc, tuc. Vieron que al principio uno hace este movimiento, ¿no? Mentalmente uno hace esto, hace como toda la L. Con el paso del tiempo y la práctica, ustedes van a descubrir que directamente el movimiento lo van a ver así, ¿sí? Esto con la práctica va a terminar siendo cada vez más económico, porque piénsenlo, si no, es 1, 2, 3, contar siempre versus ir de una, ¿sí? Y tiene casi un movimiento circular, por cierto, es bastante estético el caballo. Bien, pasemos a la siguiente pieza, ¿sí? Tenemos el rey. El rey es muy fácil de aprender, se mueve de una casilla, nada más. Tanto lío para el rey, se mueve tan poco. Bueno, ya vamos a ver qué pasa con el rey, ¿sí? El rey, claro, ahí están diciendo que primero es recto y después diagonal, aunque bueno, podemos debatir sobre eso, pero sí, sería un movimiento como torre y otro como alfil. O puede ser también como alfil y después como torre, es lo mismo, pero siempre en un mismo sentido. El rey, entonces, se mueve de a una casilla, ¿sí? De a una casilla, no hay ningún misterio, podemos llegar, casi que no sería necesario hacerlo, pero bueno, invito a que lleguen en el menor número de jugadas posibles hasta la X, que está en F4. Muy bien. ¿Sí, ven? Bueno, ojo, ¿eh? Ojo que podemos hacerlo más rápido todavía, ¿eh? Ojo, ojo. Ahí está, ahí está. La diagonal, que puede hacer también el rey, es como una dama reducida, ¿no? Es como una dama que no tiene mucha ganas de caminar. Muy bien, entonces tenemos distintas alternativas. Ven que, por ejemplo, si bien podemos ir por arriba, hacer esto, serían 3 jugadas. Podemos ir por abajo, perdón, y hacemos 1, 2, 3. Pero también podemos hacer 1, 2. Tenemos dos jugadas nomás y sería el camino más económico. Bueno, ¿cuál pieza es más fuerte? Porque esto también lo vamos a ver después, de todas las que vimos, lo vamos a ver en la clase que viene. Este tema del valor de las piezas lo vamos a ver en la clase que viene, pero en definitiva, estas son las piezas que aprendimos en el día de hoy, pero nos queda una. Una que quizás tiene sus vueltas y que necesita quizás un capítulo aparte. Y que ya se debe imaginar cuál me falta, y es precisamente el peón. El peón es una pieza con una característica distinta a todas las otras. Es la única pieza que se mueve distinto a cómo come. ¿Está? Camina distinto a cómo come. Entonces, el peón lo tenemos ahí, les presento el peoncito. Podemos empezar a aprender cómo camina, ¿vale? Camina de una casilla. Empecemos por ahí. Ya algunos si lo conocen van a decir, hey, no, momento. Va de una casilla, va de un pasito. Va siempre para adelante, da un pasito. Siempre para adelante. No se puede ir para atrás, ni a los costados, como todas las otras piezas que vimos, siempre para adelante. ¿Sí? ¡Tuc! Ahí tenemos el movimiento del peón. ¿Sí? Pero vamos a completarlo, ¿sí? El peón, cuando sale de su posición inicial, es decir, de donde sale, que sería la segunda fila, si fuera el blanco, séptima, que sería la segunda de visto del negro, puede hacer, si quiere, una opción de un movimiento doble. Esto también es producto del paso del tiempo. Es una regla del ajedrez moderno, en el cual vieron de que el juego era medio lento. Entonces dijeron, vamos a meterle más movimientos al peón y le agregaron la posibilidad de hacer un movimiento doble, se puede decir, desde su lugar de inicio. O sea, 2 casillas en vez de una. Puede solamente dar cuando el peón sale de su posición inicial. Es opcional, también puede hacer uno. Bien.
Bueno. Pero ok. ahora nos encontramos con la posibilidad de, por un lado, caminar, por otro lado, caminar, y por otro lado, comer. Podemos comer, entonces, en diagonal de esta forma. El peón come en diagonal una casilla, ¿sí? Así como están viendo ahí. Y camina hacia adelante una casilla, ¿sí? Esto es lo que hay que entender. Solamente camina para adelante y solamente come en diagonal así. ¿Está? Bien. Ahí, tuc. Ahí está la forma de capturar, ¿sí? Las piezas en el juego de ajedrez, cuando se ponen encima del otro color, se pueden capturar todas menos el rey. Y eso lo vamos a ver en el tercer encuentro. Bien, vamos a ver entonces distintas posibilidades del peón, ¿sí? Vamos a hacer unos ejercicios después, pero con estos temas ya estamos suficientes como para ver el movimiento del peón. Entonces, vamos a ver 3 grupos, ¿no? Bueno, 4 yo diría más bien. Acá. ¿Sí? Acá hay 4 casos que quiero que veamos. ¿Sí? Empecemos por este. Por este. Cuando el peón sale de su posición inicial, puede hacer un paso o 2. Nada nuevo. En el segundo caso, no está en su posición inicial, está en la tercera fila. Ahí puede y solamente puede hacer un pasito, porque no está en su posición inicial. Cuando está en su posición inicial, también puede comer. Nada lo excluye de eso. Y acá viene la gran incertidumbre. ¿Qué pasa cuando hay una pieza que está delante? ¿Puede comer el peón? No puede comer para adelante. Es la única pieza que come distinto a cómo camina, ¿sí? Así que por eso tengan en cuenta eso, que es muy, muy, muy importante. Bueno, también lo podemos ver del lado de las negras, ¿no? Si estamos mirándole ahora el tablero de blancas, siempre recuerden de que las negras van a ir así hacia abajo, ¿sí? Así que tengan en cuenta que come en diagonal, camina hacia adelante, come en diagonal y puede hacer un paso o 2, ¿sí? Todo visto desde el lado de las blancas, ¿está? Entonces, vamos a hacer unos ejercicios. Les voy a pedir a ustedes que hagan todos los movimientos posibles de todos los peones que están acá en pantalla. Todos los movimientos posibles. Bien, bien, muy bien. Pueden hacer ahí, muy bien. Pueden... Ah, apareció uno que se fue para el costado. Ah, bueno, está bien. Quisiste decir de que va en diagonal, pero hiciste así. Bueno. Bien, bien. 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 Excelente, excelente. Lo están haciendo muy bien, lo están haciendo muy bien. ¿Sí? Vamos a ver las respuestas, ¿vale? El peón, por ejemplo, empecemos por el de la columna B. Puede avanzar 1 o 2. Nada más. El peón de D puede comer acá y nada más. No puede comer para adelante, no puede mover en diagonal. Solamente come ahí. Es lo único que puede jugar ese peón. Y el otro peón, el de G, puede o caminar hacia adelante o comer en diagonal. Son las únicas posibilidades para los peones. ¿Mm? Vi que lo hicieron en general muy bien, así que podemos continuar. También lo podemos ver del lado de las negras, ¿sí? Del lado de las negras es lo mismo, solamente que, recuerden, lo miramos hacia nosotros, vienen los peones. Entonces el peón, el de la columna A, puede ir hacia adelante, pero el peón de A7 no puede avanzar. Se queda trabado, bloqueado, se le dice. El peón de E sería el que está más contento, ¿no? En esta posición, que puede hacer todo. Puede comer, comer o avanzar. No es obligación comer en el juego de ajedrez, ¿sí? Y por último, el peón que está en la columna H puede avanzar 1 o 2 pasos, ¿sí? Bien. Llegamos a ver un movimiento especial,
¿sí? Yo ya se los adelanto, ¿sí? El peón cuando toca la última fila, escuchen esto, cuando toca la última fila, se puede transformar en otra pieza. Se puede transformar en una dama, pero también se puede transformar en una torre, se puede transformar en un alfil, se puede transformar en un caballo o, bueno, una dama, ¿sí? No es que siempre se transforma en dama. Esta es una duda que siempre está. En las películas quizás quieren enseñar ajedrez y dicen, cuando toca la última fila se transforma en dama. No, se puede transformar en dama o en cualquier otra pieza. E incluso se puede transformar en una dama, ya viendo una dama. Por eso no está bien decir que recupera una pieza. Se transforma el peón, ¿sí? El nombre correcto es promocionar o coronación. Pero para entenderlo no es que recupera una pieza, no es que tiene que haber sido comida. No, pueden haber muchísimas damas en el tablero con tal de que el peón haga eso de tocar la última fila. Entonces se puede transformar en cualquiera de estas 4 piezas, ¿sí? Verán de que falta un peón, obvio, y también un rey. Pero todo lo demás se puede transformar, ¿sí? Bien. Bueno, vamos entonces a ir finalizando el encuentro de hoy, pero les quiero compartir un enlace que ustedes pueden practicar esto que estuvimos viendo hoy, ¿sí? A ver, ahí va a aparecer en pantalla ahora, ¿sí? De paso les comento de que existe una página muy buena llamada liches.org. Si ustedes en la diapositiva hacen clic ahí, van a poder acceder a esta página en el cual van a tener el movimiento de todas las piezas que vimos hoy con una actividad de lo que le llamamos en el preajedrez el come-come, que es una actividad en la cual tiene que capturar las estrellas en el menor número de jugadas posibles. Es decir, que con cada movimiento deben capturar, ¿sí? Ahí tenemos entonces el movimiento de la torre, yo se los muestro, ¿sí? A la derecha tenemos una serie de estrellitas que nos van a decir cómo lo hicimos bien o mal, ¿sí? Por ejemplo, vamos acá, ¿sí? Vamos a verlo así, ahí está. Si por ejemplo, vamos al del caballo. Ahí les va a indicar cómo se mueve y además tiene que ir capturando, ¿sí?, las distintas estrellitas. Van a ver que es muy buena esta página para practicar el tema que vimos hoy, ¿sí? Bien. Esto es un enlace que les dejo. Ustedes pueden entrar directamente en la página que les dejo ahora en el chat. O sea, vean el chat ahora lo que va a aparecer y es esta página de ejercicios de liches, se lo llama, ¿sí? Son ejercicios del movimiento de las piezas que se los recomiendo para practicar durante la semana. Así, la clase que viene vamos al tema de la unidad número 2, que tiene más bien que ver con el ataque, la defensa, el valor de las piezas y eso que es lo que nos sirve como para ver qué nos conviene comer, qué no, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el encuentro que viene. Pero hoy lo que hicimos fue, entonces, ver un poquito de qué es el Caballito de Palermo, la propuesta que tenemos acá, este curso intensivo, y además vimos un poco de la historia del ajedrez, de la historia de las piezas, que es muy interesante y hay mucho más. Y bueno, después el tablero y el movimiento de las piezas. Pero llegamos al final del encuentro de hoy y nos gustaría escuchar sus dudas, algo que quisieran preguntar. Puede ser de cualquier índole, de algo que vimos ahora, dudas más del orden administrativo, de quiero este enlace, dónde está y todo eso. Así que las leo. ¿Para lo de limpieza tienen que hacer cuenta o puede directamente No, sin cuenta? no es necesario. No es necesario, ¿sí? Ahí veo algunas dudas, igual que estuvieron escribiendo. Estefanía preguntó, ¿se puede transformar en la que uno elija o en la que corresponda según la casilla? No, vos podés elegir cualquiera de esas 4 piezas. Podés elegir, veo que si igual se contestan ahí Facundo ya estuviste ayudando, pero puede transformarse en dama, torre, caballo o alfil, ¿sí? Medio en ese orden, el orden de lo que suele coronarse, pero en general es dama. Bien, ¿alguna otra duda?
Yo, chicos, nada, ¿cómo se define qué jugador utiliza las fichas claras y las oscuras, digamos? Bueno, a eso hay varias formas. El sentido, digámoslo, más formal, por ejemplo, un torneo, eso se define a partir de, bueno, de un listado, ¿sí? Y se divide todo el listado en dos partes. Es toda una cuestión arbitral, hablando desde el punto de vista más formal. ¿Y cómo se define el blanco y el negro para decidir eso? Se tira un dado de una forma por sorteo. Pero no lleguemos a eso. Cuando se juega informalmente, imaginemos que me junto a jugar con Facu, ¿sí? ¿Quién arranca con blanca, quién con negras? ¿Hacemos un sorteo? Un sorteo así, agarramos una pieza y que agarre la mano, ¿sí? Sale blanca y bueno, empieza él, por ejemplo, si sale de blancas, y después podemos cambiar. Pero de esa manera se decide, ¿sí? En los torneos en pareja, en general, uno juega de un color y después va del otro, ¿sí? Una partida va de uno y la otra siguiente partida va del otro, ¿sí? A veces no, pero en general sí. Se trata de priorizar que vaya rotando. ¿Cómo? Y empiezan las blancas, ¿no? Siempre arrancan a jugar las blancas. Sí, eso también es una convención. Así que arrancan a jugar las blancas. Bien. Ahí, Leona, espero haberte respondido a tu pregunta. ¿Sí? Ya vamos seguramente a ver eso más en profundidad. Leona pregunta, me hiciste mención de la mejor jugada. ¿Estás haciendo referencia a la jugada más económica o el concepto es otro? En general, en el juego de ajedrez, lo más económico, la menor cantidad de jugadas es lo mejor. En general, hablando de estos tipos de ejercicios que hicimos recién. Después vemos si hacer una jugada es buena o mala, eso ya lo vamos a evaluar después. Pero en general, puedo decir por regla general que siempre, cuanto más rápido hagas una jugada, mejor. ¿Sí? Bien. Bien. Ahí también lo contestó Facu. ¿Cómo es el tema del tiempo? El reloj, no entiendo cómo funciona y cuántas veces y cuándo hay mesas con 4 tableros por equipo. Bueno, es un tema un poquito más del orden de relación a los torneos o por ahí más del orden de ya estar jugando. ¿Sí? Hoy vimos recién tableros, las piezas, cómo se mueven, pero te puedo contestar, Analia. El reloj es un mecanismo que se utiliza para que las partidas no duren para siempre. Se usa un reloj, que cada uno de los dos jugadores tiene un reloj. Cuando toca a uno, se activa el reloj del otro, y cuando juega y toca el reloj, se me activa a mí. ¿Sí? Supongamos. Entonces, cuando se agota el tiempo, se dice que el que se queda sin tiempo pierde, y por lo tanto, el otro gana. Es una forma como para que las partidas tengan un límite temporal, ¿sí? No duren. Imaginen que estamos de vuelta, Facutecito. Imaginemos que me está por jugar una jugada que me gana la partida, ¿sí? Y me toca a mí jugar. Yo me puedo quedar así, si quiero. Me quedo esperando. No me va a ir muy bien después de la partida por ahí, pero yo me puedo quedar esperando así. Y gana el cabrón. Si yo juego para que termine, bueno, pero esos casos serían si no tenemos reloj. Si tenemos reloj, Tu hija se va a enojar si te queda mucho que tiempo. decide eso. ¿Sí? ¿Sí, Facu? Que tu hija se va a enojar si te quedas mucho tiempo así que... Van a haber muchos problemas. Por eso, para el bien de nuestras familias, existen los relojes que nos detienen de cualquier tipo de conflicto. Pero bueno, ya lo vamos a ver si quieren. ¿Sí? Les voy a mostrar un reloj, cómo funciona, como para, bueno, interiorizarse en el mundo del ajedrez, que es un poquito más avanzado que lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Pero bueno. Lo importante por ahí, Seba, perdón que me meta, es que hay varios ritmos, como diferentes variantes de ritmos de ajedrez. El ritmo clásico, que es más pensado, es mucho más larga la partida. Hay partidas rápidas, que se le llaman, que son de una duración más corta. Y están las partidas blitz, que son más rápidas, un ajedrez relámpago, que se le llama. Generalmente se usa para desempates y hay torneos específicos a partidas rápidas. Y después hay un montón de variantes más, pero básicamente esos son los 3 ritmos clásicos del ajedrez. Claro, a partir de lo que configura en el relojito, se define el ritmo del juego, ¿sí? Como dijo Facu, ritmo relámpago, blitz, luego el rápido y luego el clásico, ¿sí? Sería de 0 a 10 minutos para cada uno, se llama relámpago,
de más de 10 y menos de 60 es rápido, y de 60 o más es clásico. Pero bueno, ya lo vamos a ver eso. ¿Alguna otra pregunta? Así ya vamos finalizando el encuentro de hoy, gente. ¿Algo que quisieran preguntar? Movimiento de piezas. Todo a partir de las 3 líneas, horizontal, diagonal y vertical. Vimos torres, horizontal y vertical, diagonales. Y una consulta, la torre que, bueno, se mueve horizontal y vertical, ¿avanza siempre o puede llegar a hacer algún movimiento, no sé, en vez de avanzar, retroceder un casillero de forma vertical, por ejemplo? Claro, se mueve a través de líneas horizontales y verticales. Ahí lo puedo mostrar. De un momento que lo muestro. Si eso quedó de duda, lo puedo mostrar. ¿Sí? Lo que van a ver en pantalla ahora. ¿Sí? La torre puede ir en todas estas direcciones. Voy a poner el tablerito un poco más cerca. ¿Sí? Así se ve un poco más grande. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. La torre se mueve para arriba, para abajo y a los costados. O sea que no hay problema con ir para atrás. O sea, no nos confundamos. El único que no puede ir para atrás es el peón. ¿Sí? Podemos verlo del lado más histórico y filosófico, la infantería, el campesino, el que va para adelante, ¿sí? Que no puede irse para atrás. ¿Sí? Así que podemos verlo por ese lado. La torre se mueve para arriba y para abajo y a los costados. ¿Sí? No tiene problema de ir para acá, no tiene problema de acá. Yo si quiero puedo hacer todo esto para agarrar esta estrellita, ¿sí? Yo si quiero puedo hacerle esto. Pero como ustedes habrán entendido entonces hoy, lo más económico va a ser esta jugada, ¿sí? Pero puede ir para todas esas direcciones, ¿sí? Perfecto, gracias. De nada. Bien, a ver alguna consulta más y ya damos por finalizado el encuentro de hoy. Hoy nos extendimos 5 minutitos más, un poquito más, porque arrancamos un poquito más tarde con la introducción, pero la idea es siempre terminar en punto. Bien. Una cosa importante, dice Gloria. Pensé que el ajedrez era más difícil. Créanme de que si se enseña de a cuentagotas, bien despacio, bien prolijo, se puede aprender muy fácilmente. Piensen que nosotros en el Caballito de Palermo le enseñamos desde edades bien tempranas, desde los 4 para arriba, e incluso se puede enseñar desde los 3 para arriba. Así que confíen, vamos de a poco, todas las dudas siempre pregunten, y que seguramente sus dudas pueden resolverles las dudas a otros y otras, y si no, seguramente en algo les va a enriquecer la propuesta. ¿Sí? Bueno, tenemos que dar por finalizada la clase de hoy. La semana que viene vamos a continuar entonces con la unidad número 2, que son las capturas. Vamos a ver cómo atacar, qué es un ataque, qué es una defensa, cómo justamente valorar cuál me conviene comer y cuál no, ¿sí? Esto es un tema que vamos a ver en el encuentro que viene, y después ya vamos a ir acercándonos a temas un poquito más complejos, pero como este curso es intensivo, prepárense porque tenemos mucho más ajedrez. ¿Listo? Bueno, gente, les saludo y nos vemos el martes que viene. Ya me perdí en el calendario. ¿Bien? Muchas gracias. Después vamos a pasarles por mail y va a quedar en el canal nuestro de YouTube la grabación ahí que preguntaba. Bueno, les saludo. Chao, gente. Muchas gracias por estar.